Ay, por fin, por fin. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Voy a mandar el link nuevo que me mandaron para que los demás se conecten. Ya casi empezamos. Ok, vamos a esperar que el resto se conecte para iniciar. Porfa, ¿pueden poner sus micrófonos en silencio? En este momento somos 11. Vamos a esperar un segundito más para ver quién más puede, quién se mete más y arrancamos. Espere todo lo que yo tengo que irme para Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos y a todas. Disculpas por la última vez. El tráfico estaba imposible. Nada más una prueba más. Si me pueden poner en el chat si escuchan. ¿Me están escuchando? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, hemos venido hablando de antes de irnos de vacaciones sobre el tema de públicos de interés y cómo los públicos de interés, la consulta a los públicos de interés y la consulta a los objetivos y estrategias del negocio llega a un punto en que se deben de complementar para ser un insumo para la ¿qué? Para la materialidad, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy y en las próximas sesiones ya para ir aterrizando.
En el aula virtual, en la fecha que inicia el día de hoy, está esta clase de hoy y además les dejé ahí unos materiales que sirven como insumos tipo caja de herramientas para que ustedes los valoren. Son una forma de hacer análisis de materialidad, análisis de público de interés, dividir y manejar impactos positivos y negativos de tal manera que puedan hacer una determinación o una definición de impactos positivos y negativos que podemos ver en la próxima clase cuando nos veamos. Pero ya están en el aula virtual para que eso sea parte de las herramientas que ustedes puedan utilizar. También les mandé una muestra de Indicarse Pyme. Indicarse Pyme es una herramienta que está utilizándose para autoevaluarse como organización y me parece que puede ser bastante rica desde el punto de vista de lo que hemos conversado sobre la importancia de evaluar antes de iniciar cualquier proceso o cualquier programa, cualquier iniciativa en esta materia. Porfa, a todos les ruego que silencien sus micrófonos. Y en el momento que necesiten alguna pregunta o algo así, nada más me levantan la mano. Bien, vamos a hablar de materialidad. Hoy en día hay varias premisas antes de empezar a hablar de esto. La materialidad es el aspecto más importante a la hora de llevar a cabo una estrategia de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque nos permite definir claramente qué es lo que vamos a abordar, con qué temas vamos a interactuar, qué es lo realmente importante para el negocio y obviamente a qué nos están invitando los públicos de interés para que mejoremos como organización. La materialidad también tiene una manera de hacerse, una forma específica para que realmente salga el resultado que deseamos. No puede hacerse desde un escritorio, no puede hacerse entre unos cuantos, debe ser un proceso extenso, un proceso paulatino y programado, de tal forma que pueda tener realmente un alcance que valga la pena. Ahora, más adelante, vamos a ver un ejercicio real de cómo una empresa fue pasando parte por parte en la materialidad hasta lograr definir cuáles eran los temas a los que iba a dedicarse. Otra premisa importante es que la materialidad en sí no es la estrategia. La materialidad nos brinda los temas a los que podemos dedicarnos y a los que puede dedicarse la estrategia. La materialidad tampoco es algo que está escrito en piedra y ya eso es a lo que nos vamos a dedicar para toda la vida. Otra de las características que tiene la materialidad es que debe definirse un tiempo en que la organización va a refrescar esa materialidad. Cada cuánto nosotros vamos a retomar este tema, vamos a volver a hacer diálogo, vamos a volver a hacer consulta, porque las organizaciones están en constante evolución, en constante movimiento y su manera de proceder con respecto a los públicos de interés puede cambiar. Y eso puede impactar de manera positiva o negativa a los diferentes públicos con los que yo hago negocio o tengo algún tipo de interacción. Entonces es importante que la organización defina, bueno, cada cuánto, cada 5 años, cada 3 años, cada 2 años, cada cuánto lo va a hacer y con qué públicos de interés va a interactuar para lograr generar parte de esa materialidad. ¿Cuáles documentos va a consultar? Por ejemplo, algo que está sucediendo en banca es que la ONU creó los principios, la adhesión a los principios de banca responsable. Se van a lanzar en septiembre en Nueva York, en Naciones Unidas.
y desde ya están contactando bancos de todo el mundo para que firmen esos principios. ¿Verdad? Que hablan de una serie de aspectos en que los bancos pueden integrar su estrategia de responsabilidad social y además apoyar los objetivos de desarrollo sostenible y otros retos que tiene la banca a nivel mundial. Bueno, ese documento, esa propuesta, en un futuro análisis de materialidad hay que tomarlo en cuenta como un elemento más. Por eso es que esto está cambiando. Cuando llegaron los objetivos de desarrollo sostenible, había que tomarlos en cuenta como parte de este análisis. ¿Y tengo que hacer todo lo que me piden? No, pero esto alimenta mi proceso de análisis, de investigación. Me asegura que estoy siendo exhaustivo en buscar dónde hay información que a mi negocio le puede interesar o que pueda alimentar o que pueda darme un punto de vista diferente o complementario a lo que yo estoy haciendo. Por eso es que la materialidad se vuelve relevante para esto. Si ustedes ven el reporte GRI, si ustedes ven algunos concursos para premiar estrategias de responsabilidad social que existen en Costa Rica y en el mundo, van a notar que cada vez más se exige para que su propuesta sea respetable que usted haya hecho un proceso de análisis de materialidad. ¿Por qué? Porque esto le asegura a las organizaciones que la empresa está tratando de generar un análisis serio, que está saliendo de la oficina, que está buscando información en el contexto en el que convive. Y cada vez más ese contexto, esa situación que vive el país, la comunidad o la región donde yo opero, se puede volver contra mí. Y eso es vital a la hora de definir la estrategia o la materialidad. No puedo dejar de tomar en cuenta el contexto en el que opero. ¿Por qué? Bueno, vean lo que ha estado pasando en esta lámina de KPMG en los últimos años. Todo va cada vez más rápido. Es vital porque nos dice como organizaciones que el cambio, la evolución, la manera en que nos miran debe ser analizada cada vez con más detalle, porque cada vez más, con mucha rapidez y con muchos elementos de información, los públicos de interés nos pueden juzgar o nos pueden evaluar. El cuadro nos dice cada uno de estos inventos cuánto duró en llegar a los primeros 50 millones de usuarios. Vean que el teléfono duró 75 años en llegar a 50 millones. La radio, 38. El internet, 13. Perdón, el televisor, 13. El internet, 4. Pero vean lo que pasó con Angry Birds. No sé quiénes jugaron de ustedes. Duró 50 días en llegar a 50 millones de usuarios. Esto habla de un peligro que tienen las organizaciones, un riesgo de lo que hemos hablado mucho en estas clases. El riesgo de no abordar este tipo de situaciones, de no tener oídos abiertos a este tipo de situaciones, de no tener claridad de cómo esto afecta o beneficia a mi organización. Si no tengo claridad en esto, cuando lleguen las cosas que tienen que llegar, pues muy fácilmente me voy a quedar atrás en el proceso de la estrategia si no tengo cuidado. Entonces esto es importantísimo si nosotros queremos hacer un análisis correcto, estar claro de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la sociedad y además qué capacidad tienen los públicos de interés para tomarme en cuenta, para hablar de mí o para juzgarme.
¿Por qué también es importante el análisis de este tipo de cambios? Porque pueden hacer mucho daño si no tengo cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Hace unas semanas, cuando estábamos de vacaciones, me tocó dar una charla en el Colegio de Ciencias Económicas, de profesionales en Ciencias Económicas. Y ahí estaba la gente, llegó a dar también un caso de buena práctica, la gente de Holcim, de la cementera en Cartago. Ven qué interesante lo que les pasa a ellos. Tienen un programa muy sólido de relacionamiento con comunidades. Tienen programas de interacción con la comunidad en varios de los distritos cercanos a Aguacaliente, donde ellos operan. Y una de las razones que más me paró la peluca, la poca que me queda, es que de ahí ellos tienen una calle de entrada y de salida de la planta. Y por si eso fuera poco, un solo puente es el que conecta esa calle con ya la ruta hacia Cartago, o hacia Pérez, o en fin, o hacia San José. Una calle, un puente. ¿Ustedes se imaginan el nivel de tensión que puede haber ahí si la comunidad se pone brava? Y no es, repito una vez más, que vamos a hacer lo que la comunidad quiera. Es vean el nivel de riesgo y hasta dónde ellos han tenido. Ahí trabaja una antropóloga social, es la que maneja todos estos programas. Vean el nivel de especialización que necesitan tener en relaciones con la comunidad. Porque de las buenas prácticas, de las buenas relaciones con esa comunidad, depende de que su planta no se pare. La muchacha decía, no me acuerdo si eran 3 o 6 millones de dólares lo que cuesta cada hora esa planta sin uso. Entonces, lo que quiero decirles con todo esto es, cada vez más el contexto en el que interactuamos, cada vez más los cambios tecnológicos, cada vez más esta velocidad a la que vamos, interviene, impacta y afecta la manera en que yo conduzco la organización o que la organización puede verse perjudicada. Y también podemos irnos al lado de las oportunidades. Todo esto también, todos estos cambios, todas estas novedades, también implican oportunidades muy importantes para todas las organizaciones. Entonces, creo que es bien importante que lo tengamos claro y que lo analicemos desde este punto de vista. Otra cosa muy importante es ¿para qué vamos a hacer materialidad? Cuando uno está haciendo la estrategia de responsabilidad social, tiene que tener claro en qué momento del proceso de la estrategia a lo interno de la organización estamos. ¿Verdad? Si usted está en el corto plazo, si la visión de la organización es más cortoplacista, es decir, como dice The Economist, la responsabilidad corporativa no es más que un modo ilustrado de cuidar del interés propio de las empresas, o el 20% de los proyectos mineroenergéticos en América Latina se encuentran parados por conflictos con la comunidad, según el diario El Mercurio. ¿Verdad? Si yo estoy en ese proceso de relacionamiento, ¿qué es lo que yo quiero con la materialidad? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cuál es el detalle? O yo más bien estoy en el punto de conectar o de diferenciar a la organización. Estoy en más que todo como en una etapa media, por decirlo así.
O yo más bien ya estoy en el punto en el que el financiamiento de mi organización depende de este tipo de criterios ambientales, sociales y económicos, de la triple utilidad, porque mis inversionistas están viendo todo esto. Ojo, qué importante es descubrir en qué momento de este proceso está mi organización, porque de eso va a depender la profundidad con que yo, o la frecuencia con la que yo genere estos procesos de análisis. Esto es vital para poder entender cuál es el momento de hacer materialidad. Muchos de ustedes me han preguntado, bueno, esto y hay que empezar con todos los elementos desde un principio. No, las cosas se van dando en el momento en que la organización se va abriendo. Algo que he aprendido en estas últimas semanas, conversando con algunos expertos y yendo a algunas conferencias, es que cada vez más este tema o es de la alta dirección o no es. Me explico. Si queremos generar procesos de materialidad, de diálogo con público de interés, etcétera, etcétera, que es lo que estamos viendo en estos momentos, hay que ir acompañado por lo más alto de la organización. El momento de generar la materialidad y de establecer diálogos va a venir en el momento en que al negocio le importe ese contenido para doblar la manivela de la estrategia hacia un punto o hacia otro. Porque esto de lo que estamos hablando alimenta no solamente la estrategia de responsabilidad social, alimenta la estrategia del negocio. Nos permite analizar riesgos, nos permite visibilizar oportunidades. Entonces, si el negocio no está conectado y el tema de la responsabilidad social, el tema de integrar lo que otros creen de mí a mi estrategia, si yo no estoy listo en ese sentido y además de eso, no estoy acuerpado por quienes toman las decisiones en la cabeza de la organización, un proceso de materialidad, por más recursos que me den y por más profundo e intenso que yo lo haga, no va a surtir el efecto que necesitamos que surta. Porque no podemos hacer materialidad si yo no la voy a integrar al final de cuentas en la estrategia de negocio. Se va a quedar ahí como un documento. Peor aún, las partes interesadas a las que consulté van a quedarse preguntando, ¿y este? ¿Para qué hicimos todo esto? ¿Dónde están las respuestas? Por eso es tan importante ver en qué momento o cuál es la situación, más bien cuál es la situación de su empresa o de su organización. ¿Para qué ocupa la materialidad? ¿En qué momento está? ¿Cuál es el nivel de interacción con sus públicos de interés? ¿Qué tanto necesita saber de ellos? ¿Hasta dónde debe llegar? Vean, por ejemplo, el punto de longevidad. Vea lo que dice el CEO de Unilever. Nuestra estrategia para triunfar es sencilla. Doblar nuestro negocio y nuestro impacto social positivo empleando la mitad de recursos naturales para ello. Ellos tienen un propósito, una estrategia puntual. Entonces usted dice, si Paul Polman y su grupo gerencial no interactúa con sus públicos de interés, no genera un diálogo, no hace una materialidad, ¿cómo va a lograr eso? No hay manera de hacerlo. Y es porque él lo plantea en el largo plazo, hacia futuro. Los otros tres estados son como más de inmediatez, como una necesidad, ¿verdad? Como habla, por ejemplo, el tema de la licencia social. Esta gente tiene que hacerlo, como lo que les decía con Holcim y la comunidad. Entonces hay que encontrar, antes de iniciar el proceso,
en qué momento está la organización. Y también hacia futuro, que no está aquí en esta lámina, es si usted ya hizo un proceso de materialidad o ha hecho varios, bueno, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Qué va a preguntar? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Cuál es el nivel de interacción que usted va a tener con sus públicos de interés? ¿A quién le va a preguntar? Por ejemplo, nosotros iniciamos en el banco el año pasado un proceso muy lento, pero muy detallado, de cuál es el impacto de la estrategia en el desarrollo socioeconómico de Costa Rica. Ahí la primera pregunta es, pero, ¿sabe? Ustedes no pueden cambiar el país, estamos de acuerdo. Pero, qué interesante sería saber cuáles son los botones que yo desde mi negocio y desde mi industria puedo tocar para contribuir para que la aguja del desarrollo se mueva. Y eso no lo tenemos tan claro. Pero de eso estoy hablándoles de que la organización ya ha pasado por 2 procesos de materialidad, por varios diálogos con públicos de interés, ha definido una estrategia, tiene claro sus pecados y sus aciertos, está abordándolos, está trabajando en ellos. Entonces, en ese proceso, recuerden siempre que esta estrategia lo que tiene que hacer es tratar de que el contexto cambie, contribuir a que el contexto cambie para que yo pueda seguir operando con con todos los individuos o con todos los grupos u organizaciones que hay a mi alrededor de mi operación. Entonces tengo que estar constantemente tratando de ver cómo aporto, cómo soy parte de de la solución. Sí, Adriana, no se puede hablar de materialidad si no ha habido un diálogo o consulta, porque la materialidad la integran varios elementos, ¿verdad? Que ahora después vamos a verlos. Pero yo necesito hacer una consulta bibliográfica para conocer qué está pasando en mi sector, ¿verdad? Guías como Robeco Sam o guías como GRI o como la misma ISO 26000 o como Fortune 500, que es una revista especializada que hace un ranking de empresas socialmente responsables. Yo tengo que analizar, por ejemplo, si el GRI tiene un cuadernillo específico para mi industria, donde haya ahí aspectos que yo pueda integrar en la materialidad. Eso es lo bibliográfico. Después tengo que irme a preguntar a lo interno. Bueno, ¿cuál es el negocio? ¿Qué es lo que procura el negocio? ¿Qué es lo que quiere el negocio? ¿Qué piensan los líderes del negocio con respecto a los públicos de interés? ¿Tienen claro lo que es eso? ¿O tienen claro hasta dónde pueden llegar? El otro día me reuní con la gente de riesgo del banco y les decía, ¿ya analizaron el texto del World Economic Forum sobre que los riesgos más importantes para los negocios no son los económicos? Me cuadraron los ojos y me dijeron, no. Entonces en unos días tenemos una reunión porque quieren saber de qué va todo esto. Porque siguen viendo los riesgos tradicionales. Y por ejemplo, un banco hoy en día no se está preguntando si el préstamo a 20 años que está dándole a una familia para una hipoteca, si en ese lugar va a haber agua en 20 años. O si ese lugar va a ser afectado por una inundación, porque el cambio climático afectó a esa zona donde antes no llovía tanto. Entonces tiene que haber mucha consulta, mucho análisis de documentos, de personas, de públicos, de organizaciones. ¿Ya? Si usted está en un sector muy regulado, bueno, ¿qué dice el regulador? ¿Qué viene a futuro? ¿Qué cosas de las que el regulador está pensando pueden afectarlo? ¿O qué cosas de las que yo estoy haciendo pueden complementar lo que está haciendo el regulador? Entonces, no se puede hablar de materialidad si no hay una serie de elementos que enriquezcan mi análisis. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en la pizarra hace unas semanas yo les ponía 2 líneas. La primera línea tiene que ver con lo que el negocio
piensa y con los impactos de los procesos del negocio. La segunda línea tiene que ver con lo que dicen los públicos de interés. Esas dos líneas se cruzan en la materialidad. Y ahí hay que definir cuáles son las prioridades y a qué me voy a dedicar. Pero no puede haber materialidad si no hay elementos básicos. Yo diría que son tres los básicos. Un análisis bibliográfico del sector, qué documentos hay que den buenas prácticas, guías, pautas de lo que se está haciendo. Un análisis de lo que quiere el negocio, de lo que espera el negocio, de lo que piensa el negocio de sus públicos de interés y un análisis claro de impactos positivos y negativos de todos los procesos de la organización. Y tres, un diálogo con los públicos de interés más relevantes, a conciencia, profundo. Y con esos tres elementos básicos se puede generar una materialidad. Dice Adriana que hace poco vieron un taller de públicos de interés y no había consulta de stakeholders. Solamente había un análisis del sector y del negocio y sus impactos. Sí, para mí, mi opinión es que la materialidad está incompleta. Porque vos tenés análisis de riesgos del sector, análisis del sector, muy bien. Análisis del negocio, perfecto. Impactos, muy bien. Pero eso es lo que dice un lado de la moneda. ¿Y el otro lado? La comunidad cercana, el regulador, los medios de comunicación. El contexto, Patricia, es vital, como hablábamos desde la primera clase. El contexto es lo primero que yo tengo que tener claro. ¿Dónde estoy jugando? ¿Cuáles son las amenazas en el mediano, en el corto y en el largo plazo? ¿Qué es lo que puede entrar a jugar en contra de mi negocio o de mi organización? Esta semana INCAE presentó un libro muy bueno sobre los retos para la sostenibilidad de nuestra región, de América Central y República Dominicana. Está en línea y es gratuito, se los voy a pasar. Entonces, en esa conferencia donde presentaron el libro, Alberto Trejos decía que hay cosas básicas antes de llegar a la sostenibilidad. Y una es el contexto donde se opera. Porque sin paz, sin instituciones, sin libertad, es muy difícil que las organizaciones puedan manejarse. Entonces el contexto, Patricia, es muy importante. Es decir, no sé en qué contexto José David dijo lo de la decisión del diálogo. Yo me imagino que él está hablando de los procesos de madurez, habría que preguntarle a él, ¿verdad? Y sería muy bonito conversar para enriquecer el diálogo. Si la empresa define cuándo hace el diálogo con públicos de interés, por supuesto, eso es un hecho. Lo que pasa es que para decir que usted tiene una estrategia en el nivel de, ¿se acuerdan?, de gestión y transformación. ¿Se acuerdan que les presenté un gráfico que decía filantropía, proyectos, gestión y transformación? Para llegar al último punto, ¿verdad?, de esa transformación, de esa gestión, yo necesito sí o sí hacer diálogo. Puede ser que yo lo evite y que mi empresa no esté todavía lista para el diálogo. Pero sí, desde mi punto de vista, sí es importante, para llegar a ese punto, ese insumo es valioso. Sí, Yeldrin, se puede hacer por etapas, se puede hacer poco a poco. Incluso yo puedo iniciar consultando por partes a mis públicos de interés y puedo ir enriqueciendo ese proceso. En negocios como el bancario, dice Patricia, donde se apuesta a la innovación tecnológica por clientes potenciales, cómo asumir a los socios o clientes rezagados en tecnología. Eso es un riesgo y eso es un público de interés que hay que tomar en cuenta. Si entiendo lo que me estás diciendo, Patricia, por ejemplo, los apps, ¿verdad? Que cierto cliente
puede quedar rezagado, o cierto socio puede quedar rezagado, o que no entienda, o que ese cliente o esa clienta quieran seguir yendo a la sucursal, ¿verdad? Eso es parte de lo que hay que tomar en cuenta, porque tampoco el negocio se puede desprender del todo. Y además aquí también hay un tema de inclusividad, ¿verdad? De tomar en cuenta esos públicos que tal vez no son tan adelantados como algunos otros. Y en todo eso hay que pensar y eso enriquece la estrategia. No se pueden echar a todos en el mismo saco, efectivamente. La organización, precisamente por eso es que las agencias bancarias, poniendo el ejemplo del banco, siguiendo por ahí, no han cerrado, ¿verdad? Si usted ve los gráficos de análisis mensual de cuántos procesos la gente hace en su teléfono y en su computadora versus los que hacen en una sucursal, cada vez más la sucursal se queda atrás, pero es necesaria, pero es necesaria. Hay mucha gente que no, primero que por su edad no le interesa o se siente inseguro. O segundo, porque se acostumbra. O tercero, porque no se siente seguro. Entonces, poco a poco hay que ir educando, ¿verdad? Por un lado, pero también hay que entender que el cambio no se puede hacer de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Así los adultos mayores, por ejemplo, Julián, correcto. Eh, sí, correcto. Para hacer la consulta, usted puede definir un porcentaje de la muestra. Eh, Por ejemplo, hay 28.000 colegiados en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, dice Nelsi. Sí, hay que escoger una muestra. Lo que pasa es que viene que cuando uno hace este tipo de cosas, la participación es muy, muy, muy escasita, ¿verdad? Eh, hay que realmente involucrarse eh, con, con los públicos, estar detrás de la convocatoria, tratar de que haya representatividad y no siempre se logra. Porque tampoco la gente está acostumbrada a que estos procesos se den. Muchas veces las personas llegan, incluso llegan y llegan a decir solo cosas buenas. No saben eh, generar una crítica constructiva. Hay que empezar por hablarles de impactos. Hay que presentarles la estrategia. Mucha gente no conoce ni siquiera la estrategia. Mucha gente no sabe ni lo que es responsabilidad social. Eh, la muestra es representativa a partir de las personas que lleguen. Esto es un análisis muy cualitativo, absolutamente cualitativo, ¿verdad? Usted como organización tiene que tener la evidencia de que usted hizo todo lo posible por tener representatividad de todos sus públicos de interés. Ahora, usted también puede tener herramientas. Por ejemplo, las redes sociales es una herramienta que alimenta el diálogo. Tal vez no el diálogo, sino lo que piensan sus clientes o su público específico, ¿verdad? Usted puede hacer un análisis de cuál es en una época específica, cómo fue su interacción. Y usted se da cuenta de los grandes impactos o de las grandes brechas que tiene su servicio o su producto. La gente es muy más que honesta, a veces es demasiado agresiva en redes, pero usted podría analizar las redes como parte de esos insumos. Usted podría involucrarse en muchas organizaciones, hacen encuestas de servicio o encuestas de calidad del producto. Bueno, dentro de alguna de esas encuestas usted podría colar 2 o 3 preguntas que tengan que ver con su estrategia o que usted desee conocer sobre temas sociales o ambientales de lo que piensan esas personas a las que va dirigida la encuesta. Y ahí hay otro insumo. ¿Verdad? Hay que ponerse creativo para... Lo que no nos puede pasar es dejar de consultar a esos públicos, de ver qué opinan, qué piensan. De alguna manera hay que extraer esa información. Eh, Dice Inés que si podría servir como inicio hacer un benchmark como herramienta de lo que hablan y están haciendo las partes interesadas y en qué están involucrados. Sí, sí se puede hacer.
eso es parte del tema bibliográfico. Buscar un poco en qué están las partes interesadas, qué están proponiendo, qué están haciendo. Otro tema, por ejemplo, a veces definimos que la comunidad es un público de interés prioritario, ok. Y ahí la pregunta que sigue, como ustedes muy bien se la han hecho, es, yo estoy en Desamparados, uno de los cantones más densamente poblados de San José. ¿Qué? Invito a todo el mundo al parque. ¿Y no? Usted podría decir, bueno, las ONGs, las asociaciones de desarrollo, los comités cantonales de deporte son representativos de esa comunidad. ¿Por qué no invitarlos a los presidentes o a las juntas directivas de estas organizaciones a ese diálogo? ¿Verdad? O usted decide que las ONGs ambientales son importantes en ese diálogo que usted va a tener. Bueno, en Costa Rica hay 100 ONGs ambientales o más. Bueno, ¿cuáles son? Entonces usted ahí empieza a estudiar un poco. No se trata de censurar el diálogo, pero tampoco se trata, y es imposible, tener una representatividad absoluta. Hay que encontrar cuáles son esos, esas personas o esos grupos que me van a permitir generar un diálogo que me dé lo que yo ando buscando. Recuerden siempre ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que yo ando buscando? Yo no ando buscando un quéjese aquí, yo no ando buscando un buzón de sugerencias, yo ando buscando personas que puedan ayudarme a entender qué tipo de impactos los está afectando o cómo ellos podrían estar afectando a mi organización. Y en ese diálogo encontrar espacios para que desde el negocio o desde la organización yo pueda abordarlos y hacer algo al respecto. Ejemplos. Vamos con algo vital, agua. Las empresas de bebidas tienen que salvar el agua del planeta, no, pero deberían hacer algo al respecto. Porque tiene que ver con ellos, tiene que ver con su producto, tiene que ver con las comunidades donde están, tiene que ver con el país donde están. Entonces, algo tienen que hacer al respecto, tienen que ser parte de la solución. Endeudamiento irresponsable. ¿Los bancos tienen que hacerse cargo de todo? No, pero sí tienen que tratar de medirse en qué tipo de productos están ofreciendo, tratar de dar toda la información necesaria, tratar de educar financieramente a todos sus públicos. Materia prima para alimento. Yo puedo devastar todas las hectáreas de terreno del mundo para sembrar X cosas. No. Tampoco tengo la responsabilidad de reforestar todo, pero sí tengo que contribuir para que eso se solucione. Ese tipo de espacios como el diálogo nos permiten entender esto. Hay que, otra de las herramientas, Patricia, es los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Y el equilibrar los aspectos de la organización con esos objetivos y la percepción de la sociedad es parte de este proceso, ¿verdad? Debe haber un equilibrio. Nunca la organización va a resolver los temas al 100% que le presentan sus públicos de interés, porque entonces sería un cuento de nunca acabar. Y además se caería en la tentación de hacer las cosas que le toca hacer al gobierno. Y esto es importantísimo. Ese trabajar entre lo que puede hacer la sociedad, el gobierno, la empresa u otro tipo de organizaciones es vital. Conocer qué le toca a cada uno y conocer cómo pueden trabajar en armonía para mejorar la sociedad. Hoy en Facebook
vi que el presidente ejecutivo de Lina fue con la primera dama a visitar un proyecto que está cumpliendo creo que 11 años. Se llama Creciendo Juntos, en Papagayo, en toda la zona de desarrollo de Guanacaste, zona turística. Y decía que han capacitado a más de 5,000 personas en diferentes eh, oficios que tienen que ver con turismo y con otro tipo de necesidades en la provincia de Guanacaste. Bueno, el desarrollo turístico Papagayo entendió que como empresa privada necesitaba que esa sociedad estuviera bien y le aportara colaboradores a sus desarrollos para que realmente fueran exitosos. Y entendió que por medio de la alianza iba a mejorar la manera en que se hacen negocios en el lugar. Y entonces ahí está el INA, una asociación, la sociedad o las comunidades y las fuentes de empleo. Entonces vean cómo todo se presta para que haya equilibrio. Lo que andamos buscando aquí es equilibrio, para que haya largo plazo en la organización. Y de esa manera encontramos el alimento, por decirlo así, para la materialidad. Ahora, ¿por qué la materialidad es el centro de todo? Porque básicamente nos permite enfocarnos, ¿verdad? Mi estrategia solo tiene 4 asuntos materiales, ¿está bien? Eso es lo que usted definió como organización. Pero es muy poquito, es que no sabemos si es poquito o es mucho. Yo he escuchado organizaciones que dicen que tienen 70 asuntos materiales, 15 asuntos materiales, 9 asuntos materiales. ¿Sí? 70 me parece exagerado porque lo que andamos buscando es el foco, ¿verdad? Número 1, ¿para qué está hecha esa organización? Número 2, ¿cómo se relaciona con sus públicos de interés? Número 3, ¿cómo está procurando que haya organización para el largo plazo? Esas preguntas son vitales para encontrar el foco, por eso la materialidad es el centro de todo, ¿verdad? Es eso a lo que yo me tengo que dedicar para cerrar las brechas y que mis impactos negativos sean cada vez menores o eliminarlos para que mis impactos positivos crezcan todo lo que se pueda y para que haya equilibrio entre lo que yo hago y lo que los públicos esperan de mí. De tal manera que haya un ganar-ganar. Otra de las frases que me encantó de la charla, esta que fui con Alberto Trejos, decía algo así como, estamos poniendo en riesgo hoy la manera en que vamos a vivir mañana. Y eso hace que las futuras generaciones no vayan a tener las oportunidades que hoy estamos teniendo. Y eso no le sirve a nadie, ni a los negocios, ni a las ONGs, ni a las fundaciones, ni a las personas, ni a nadie. Sin eso usted puede hacer una debida diligencia escalonada. Eso es vital, por ejemplo, en los procesos de certificaciones, como la INTE G35 o como la ISO 26000, que no es certificable, pero que nos brinda un marco interesante para trabajar, la debida diligencia es vital encontrar esos aspectos legales, regulatorios, que son los que nos permiten operar, ¿verdad? Que sin eso no podríamos ni siquiera operar. Y eso poco a poco tiene que ver con gobernabilidad o gobernanza y con derechos humanos. Entonces sí debe hacerse de esa manera. Ahora, dice Patricia que básicamente esa ha sido la constante en el curso de ética. Si la sociedad ve al hombre mismo y al ambiente como un fin,
Simplemente a la vuelta de unos años desaparecerá el hombre y el ser humano, y al planeta le tomará miles de años recuperarse de la destrucción. Pues sí, el tema aquí es un asunto de equilibrio. El fin de semana leí un reportaje sobre la cava en España. La cava es algo parecido al champán francés. Em, y uno de los dueños de una viña, de un viñedo, decía, yo no quiero crecer más. Yo lo que quiero es mantener la calidad de mi producto, que me dé para vivir y que esta viña pueda generar mucha uva para largo plazo. Y yo creo que en estos temas de los que hemos venido conversando, lo que finalmente lo que finalmente define el éxito de esto y le da mucha escala a esto es cuánto es suficiente. Este vinicultor tiene unas hectáreas, produce una cantidad de botellas al año y no quiere más. ¿Es un mediocre? No. Entendió que ese pedazo de tierra, para que tenga esa calidad, eso es lo que se le puede pedir. Y con eso vive bien. Y yo creo que eso es lo que finalmente los negocios o las organizaciones en general no están entendiendo. ¿Hasta cuánto da esto? Porque la materia prima y los recursos no son infinitos. Y esa palabra es importante, esa pregunta es importante hacerla en la organización para entender, para ver si nos están entendiendo y saben de qué va esto y podamos tener organización para el largo plazo. Hay dos aspectos fundamentales que nutren la materialidad y que nos definen el enfoque que queremos. Yo quiero trabajar en un enfoque en el que defino oportunidades o defino riesgos o defino ambas. Lo que pasa es que no es tan fácil. Vamos al tema de riesgos. Aquí es muy importante entender en qué sector estoy y cuáles son los riesgos de corto, de mediano y de largo plazo. Y esos riesgos me van a definir a mí una serie de aspectos que tengo que acostumbrarme a medir y cada vez más con más detalle, con más cuidado, porque ponen en peligro el largo plazo de la organización. Entonces, la materialidad debe darme a mí cuáles son esos aspectos a los que si yo no les pongo atención, me van a generar un problema en el mediano o largo plazo. Vámonos a la cadena de valor. Vámonos a la relación con proveedores. Yo soy una organización que produzco en China, en Bangladesh y en la India. Y nunca en la vida me he fijado de dónde vienen esos zapatos que yo produzco o cuáles son las prácticas de ese proveedor. Y resulta que en algún momento ese proveedor tiene malas prácticas de todo tipo. Trabajo infantil, horas de trabajo que más que trabajo es esclavitud y que en algún momento hay un escándalo y mi marca sale ahí. Esto no es nada nuevo, esto ha pasado. Pero lo que quiero decirles con esto es, si no visualizamos ese tipo de riesgos y si en nuestra materialidad eso no está claro como algo que yo debo abordar, entonces voy a tener problemas muy graves en el mediano y largo plazo. Vean, el tema del que estamos hablando
es cada vez más un tema de riesgo y cada vez menos tiene que ver con aspectos que salen del corazón. Aquí estamos hablando de la vena, del ADN de una organización que está en peligro. Y resulta que la respuesta a esos riesgos tiene que ver con los públicos, con el contexto, con la manera en que yo estoy operando. Otro riesgo, las empresas de tecnología de todo tipo, desde Intel hasta Apple, Dell, Huawei, todas esas, o entienden que si contratan mano de obra joven, tienen que darles mucho más que un salario o van a empezar a perder talento. Y eso es un riesgo que no terminan de entender las organizaciones. Están perdiendo talento porque quieren que la gente siga trabajando de 8 a 5 en un escritorio. Y no entienden que cada vez más las personas de cierta edad necesitan otro tipo de salario más emocional. Entonces, ojo con que este aspecto del riesgo se vuelve cada vez más básico para cualquiera de nuestras organizaciones. Dice Adriana que los aspectos de materialidad que se definieron en una estrategia se gestionan igual que a un riesgo. Se miden por impacto y probabilidad. Bingo. Vamos a ver, aquí hay algunas palabras importantes de definir. Número 1, la materialidad es el resultado del análisis de mis impactos y de mis riesgos. Es parte de ese análisis. Pero efectivamente, ¿qué es lo que me dice a mí por dónde empezar? ¿Por cuáles aspectos materiales empezar? Bueno, la definición de impacto y probabilidad. ¿Verdad? Y hay gente que le agrega una más: impacto, probabilidad y pertinencia. ¿Verdad? ¿Qué tanto impacto puede causar en mi organización o yo puedo causar en ese público de interés? ¿Qué tan probable es que eso suceda? ¿Y qué tan pertinente es para mi negocio eso que va a suceder? Y a partir de ese análisis, que ya se adelantaron, pero muy bien, es que yo defino cuáles son los 4, 5, 6 o X aspectos materiales a partir de los cuales yo genero mi estrategia, mi plan de acción, mis indicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer los que trabajamos en esto? Que la gente de riesgo, que la gente que hace estrategia entienda que esto es un tema de ellos. Nosotros con nuestro expertise podemos ejecutar una serie de actividades y seguir empujando a la organización, pero las herramientas de riesgo, que son muy ricas, son los que van en el mediano y largo plazo a complementar cualquier estrategia de responsabilidad social de una empresa seria. Porque esto es puro riesgo. Ahorita hablo de las oportunidades, pero cuando usted está claro de que usted sin agua no puede operar, cuando usted está claro que usted sin colaboradores no puede operar, cuando usted está claro de que si la comunidad se encachimba, usted no puede operar, usted empieza a ver estos temas más que la donación que el agua a la comunidad, porque no tienen tacos los chiquitos y las chiquitas para jugar fútbol. Usted empieza a ver más que el riesgo de no hacer algo al respecto de lo que pasa en esa comunidad se traduce en dólares que va a perder si no tiene esa sensibilidad para hacer algo. Entonces,
se abre una compuerta gigantesca y los expertos en riesgo dicen, mira, ya no solamente es un tema de liquidez, ya no solamente es un tema de proveedores, ya no solamente es un tema de materia prima, ya no solamente es un tema de bancos en temas de crédito. Esos riesgos siguen contando, por supuesto, pero es que ahora se abre toda una variedad que también es un riesgo. Comunidad, colaboradores, tecnología, reputación, confianza. Y ahí es donde el aporte de la responsabilidad social le viene a dar a la organización un empujón enorme, porque le hace ver que hay una serie de riesgos que no son los tradicionales, que pueden pesar mucho a la hora de pensar en el largo plazo de mi organización. Y que si no los abordo, los mastico, los analizo y defino qué voy a hacer al respecto, y para seguir hablando en terminología de riesgos, cómo los voy a mitigar, cómo los voy a prevenir, cómo los voy a contener, si yo no hablo en esos idiomas, se me van a venir encima. Y entonces voy a tener un tema gravísimo. El ejemplo de Odebrecht y el montón de empresas que hicieron negocios con ellos y a los cuales les pagaron o están en proceso de investigarse si les pagaron o no un soborno. ¿Qué momento pensaron ellos que eso les iba a afectar? Hay una empresa que solamente por el hecho de que se sospecha que algo pasó, sus acciones bajaron un 20% de un momento a otro. Eso no está en la mente de nadie. Bueno, somos nosotros los que tenemos que tratar de cada vez más decirle a la organización, porque no es que nos van a ir a la primera, pero sí es insistir e insistir e insistir de que la mirada de riesgo tiene que empezar a abrirse un poquitito más para entender qué es lo que viene. Y como siempre se los he dicho, en esta zona del planeta, la presión de los inversionistas no es tanta. Pero ya todo esto es un asunto de riesgo en Europa y en otros lugares. Porque el inversionista está jodiendo con esto. Yo no quiero poner mi plata en una empresa que no sabe qué va a pasar con el cambio climático en su área de negocio. Muéstreme el análisis que hizo al respecto. Y entonces ya el inversionista está muy sofisticado. Y no solamente pregunta por el estado de resultados y el balance de situación. Es que mi plata yo no la voy a poner ahí a 6 meses. La voy a poner ahí para que me generen 10 o 15 años. ¿Por qué creen que los grandes multimillonarios, estoy hablando de Bill Gates para arriba, están donando 50 millones, 100 millones, 1.000 millones de dólares? Y se los están dando no a proyectos filantrópicos sin sentido. Quieren arreglar, quieren encontrar la vacuna contra el SIDA. Quieren arreglar el problema de salud en África. ¿Y por qué? Puede ser que sean buenos, sí, está bien, no vamos a dudar de su bondad. Pero lo que pasa es que eso se está volviendo en contra. La semana pasada La Nación hablaba de que los virus se han vuelto demasiado violentos por una serie de factores que el ser humano no está viendo. Si seguimos pensando en que eso no va a afectar a las personas y que eso al final de cuentas no va a afectar a las organizaciones, pues estamos muy equivocados. Entonces, la materialidad nos permite abordar el riesgo, abordar esos impactos negativos y positivos y priorizarlos. Porque tampoco puedo con todo y tampoco tengo todos los recursos. Entonces hay que priorizar. Y el otro lado, que es el otro lado del grafiquito que tienen aquí, habla de las oportunidades y lo que me permite hacer desde el punto de vista de la innovación.
que es lo que muchas organizaciones están haciendo hoy en día. ¿Cómo puedo seguir haciendo negocios y solucionar problemas sociales y ambientales? Hay un famoso anuncio de Patagonia en el New York Times que dice: no me compre más jackets, yo se las arreglo. Por supuesto que ese anuncio tan disruptivo causó ventas estratosféricas de esas jackets. Pero el mensaje que quería dar Patagonia es: no podemos seguir en esto, en esta cultura del descarte, del desecho, porque a nadie nos le conviene. Entonces, ahí hay una manera de innovar, hay una oportunidad. Y así otras organizaciones en el mundo están viendo que hay nichos de mercado a los que no han entrado y que les pueden generar un negocio a la vez de que solucionan un problema. El Banco de Bogotá, hace muchos años, creó la gerencia de microfinanzas, no de pymes, de microfinanzas. Y esta gerencia se especializa porque los ejecutivos andan a pie y andan en los lugares que ustedes menos se imaginan, donde se puede creer que se va a dar un préstamo, un mercado. Yo tuve la oportunidad de acompañar a uno de estos ejecutivos en Bogotá y fuimos a uno de los mercados de Bogotá. Y el señor aborda a una señora, a una cocinera de un tramito en el mercado, y le dice a la señora: mire, es que ocupo ampliar esto un poquitito. Y ocupo 200,000 colones. Traducido, el tipo de cambio daba como 250,000, 300,000 colones. Aquí las oportunidades para hacer eso son un préstamo rápido que tiene un montón de intereses, o algún polaco, o alguna garrotera. Y este banco, que sufrió por varios años, efectivamente, sufrió por varios años, al cabo de 4 años y de ahí en adelante, este negocio le deja $6 millones a ese banco al año. Entendió que había un nicho que no había abordado y le solucionó la vida y le sigue solucionando la vida a un montón de microempresarios. Y es muy interesante cómo hacen su análisis de riesgo. Porque no solamente, o sea, ellos no se ponen a decir: mire, regáleme por favor por triplicado su estado de resultados del último año, auditoría hecha por KPMG, Deloitte o Price. No. Ellos le piden un poco su flujo de caja, cómo se comporta su economía. Y ellos mismos, el ejecutivo, construye un estado de resultados. Y una de las cosas que más pesan en el análisis es lo que dicen los otros de esa persona. Se van y le consultan a sus proveedores. ¿Qué tan bien paga? ¿Qué tan mal paga? ¿Cada cuánto paga? ¿Qué tantos problemas tiene? Hacen un análisis más psicográfico que económico. Le preguntan a familiares y construyen un análisis a partir de lo que esa persona puede tener. Y en muchas situaciones le aprueban el crédito. La mora es como del 3%, es una mora muy bajita. Y son grandes pagadores, porque dependen de eso para seguir generando su negocio. Entonces aquí en ese momento ese banco lo vio como un gran negocio, claro, pero es que también estaba solucionando un problema. Y eso es lo que permite este tema cuando nos abrimos a la innovación. ¿Cómo generamos negocio a partir de la solución de un problema social o ambiental? Porque como dice Michael Porter, la fuerza y la potencia que tienen los negocios no la han tenido las ONGs a lo largo de la historia. Y es a partir de la fuerza del mercado como vamos a poder darle vuelta a la sociedad para que todos podamos tener un lugar más adecuado para vivir. Y ahora, ¿por qué es importante fijarse en este tipo de aspectos que no son los tradicionales a la hora de generar un análisis de materialidad y que nos permita
seguir adelante con nuestra organización. Porque venimos de un proceso de hacer negocios o de generar organizaciones que antes estaban enfocadas en lo que daba el producto, en tiempo, calidad, precio, y en una guerra de marcas que hacían la diferencia por pequeños detalles. Cantidad de producto disponible, costos, precios, qué tan atractiva es la marca, qué tan diferenciada es, o más bien, qué tipo de servicio también. Llegó un momento en que el servicio se volvió trascendental, pero hoy en día la gente compra experiencias, quiere saber a quién le está comprando, cómo hizo ese producto, qué tipo de otros aspectos voy a tener a la hora de comprar esto y qué está haciendo la empresa además de, eh, de hacer dinero. La experiencia que me provoca eso que yo consumo muchas veces es la que define si lo consumo o no, si lo compro o no. Entonces, ojo que todo este proceso de materialidad, todo este análisis, esta investigación, este diálogo, estas preguntas, este proceso, nos permite también analizar cómo anda mi organización ante estos nuevos retos, en que yo puedo o no darle a ese cliente lo que está pidiendo, lo que está necesitando. Entonces, la materialidad también nos permite meternos en este contexto y nos permiten entender qué están pensando. Entonces, la identificación de esos aspectos materiales nos permiten entender cuáles son las expectativas de la sociedad y cómo la organización va a responder a estas expectativas. Y eso, en pocas palabras, es la estrategia. ¿De qué manera yo voy a responder a partir de mi organización, de mi negocio? ¿Cómo voy a responder a los retos, a las expectativas que me están planteando mis públicos de interés? Insisto, no puedo responder a todas. Tengo que definir, tengo que ser claro, tengo que ser también muy transparente y muy asertivo. ¿Verdad? Yo tengo que ser honesto ante mis públicos de interés. Y ellos tienen que entender a qué puedo responder y a qué no puedo responder. Y con esa claridad y transparencia hay que decirlo. Esto no, esto sí. Y esto en tal plazo. Y esto otro en tal otro plazo. Y por medio de ese conversar, de ese diálogo, de esas propuestas, de ese plan, voy acortando la brecha que encontré. Insisto, esto es parte de la decisión completa de la organización por generar un negocio completo o una actividad específica que toda ella sea social y ambientalmente responsable. Social, ambiental y económicamente responsable. Toda la organización. ¿Verdad? Aquí es donde ya dejamos de hablar de programas. Aquí dejamos de hablar de proyectos puntuales.
Aquí estamos hablando de que la organización está en el camino de escuchar, de entender y de hacer algo al respecto para que sus públicos de interés estén satisfechos con respecto a las expectativas que tienen de la organización. ¿Y lo hago por buen corazón? No, lo hago porque quiero mantenerme en el tiempo. Y esto me permite hacerlo. Ahora, ¿qué tan complicado es? Mucho, muy complicado. Se necesita tiempo, esfuerzo, escucha, análisis. No podemos hacer esto si no estamos preparados desde un punto de vista de conocimiento del negocio, de conocimiento de la sociedad, si no nos hacemos acompañar por profesionales que nos permitan identificar esto de la mejor manera. Ahora, la materialidad tiene una trampa que debemos tener cuidado con ella. Y es que podríamos estar haciendo cosas que para todos son urgentes, pero para nadie es importante. Me explico. La materialidad puede estarme hablando, como ya lo dije hace unos minutos, del agua. Claro que es importante, el agua es un recurso que, sí, por supuesto, hay que abordar ese problema. Pero si yo no tengo cuidado, yo voy a poner en urgencia algo que a mi organización no le esté generando o no le vaya a generar un problema grave en el corto plazo. ¿Tengo que hacerme cargo? Por supuesto. Todo el tema ambiental es vital en cualquier tipo de organización, eso está claro. Pero vean qué interesante. Yo soy una organización que tengo oficinas en todo el país y resulta que la materialidad, que el agua salió como uno de los aspectos más importantes. Perfecto. Y entonces yo tengo que abordar el tema. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso digo que a veces para todos es urgente, pero para nadie es importante. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nos volvemos locos por resolverlo y no terminamos de responder ciertas preguntas. Yo abordo el tema del agua con la misma importancia en San José que en Guanacaste. Y ahí es donde todo el mundo se saca mal la respuesta. Y ahí es donde todo el mundo termina de entender de qué va la materialidad. Porque además, si yo soy una organización grande que tengo operaciones en todo el país, porque además de hacer la materialidad y además de definir qué es lo realmente importante y cuál es el foco, ahora sí, vamos por zonas. Porque no es la misma importancia que tiene el uso del agua en San José que el uso del agua en Guanacaste. Claro, repito, es un recurso natural vital. Hay que cuidarlo con la misma exigencia en todo lado, sí. Pero lo que le produce a mi organización el tema del agua no es lo mismo en todos los lugares. Relaciones con la comunidad. Ah, no, la comunidad es súper importante para esta organización, claro, es vital, hay que relacionarse con todos. Ajá, ¿dónde? Porque las relaciones con la comunidad, y ustedes lo saben bien, no son iguales en San José que en San Carlos. Ven, en cualquier cabecera de cantón, de Punta Arenas, Guanacaste, algunas zonas de Alajuela, Limón, o en algunos cantones grandes como Pérez Celedón, el del banco o la del banco, el del supermercado, la farmacia, el ICE y otros, es el líder del lugar. Y entonces a esos lugares llega todo el mundo a pedir ayuda, porque son los cargas. ¿Cuál es la manera en que yo genero mi relacionamiento en esa comunidad versus el banco en
en el centro de San José, donde es un lugar de paso, donde la gente va para su trabajo, viene de su trabajo, coge un bus, agarra un taxi, va y viene, pasa por un banco porque tiene que pasar, porque tiene que hacer alguna cuestión, o pasa por la farmacia, pero usted no es nadie, perdóneme la expresión, el que está ahí no es nadie, es uno más que yo. Entonces no puede ser exactamente la misma prioridad en la misma zona, porque depende del contexto y de las características de cada lugar. Si uno se pone a hilar delgado, a hilar fino, uno debería tener este análisis y definir este tipo de actividades por zona. Normalmente las organizaciones lo hacen a nivel país o a nivel región, ¿verdad? Por eso es que uno también se encuentra con organizaciones que tienen operaciones en muchos países que ponen el mismo reporte de sostenibilidad para todo el mundo. Y uno dice, pues estos programas tan bonitos aquí no existen. Y reportan GRI. Así lo han definido, ellos definen un alcance específico, pero lo que quiero decir con esto es que las realidades son distintas y la manera de operar es distinta. Por lo tanto, la materialidad es distinta. Y me permite abordar las situaciones de otra manera, con otros ojos. Hace unos días, llegamos a Guanacaste, a nuestra sucursal, porque queremos abrir ahí un proyecto nuevo. Estamos haciendo un piloto para lo que van a ser escuelas comunitarias de educación financiera en nuestras sucursales. Entonces, es interesante. Nosotros hemos hablado muchas veces aquí de educación financiera, en San José y toda la cosa, y llega gente y todo, sí, sí. Pero hablamos de ese tema, ahí fue algo muy interesante que sucedió. Y llegó la gente de línea, llegó la gente de la UNA. Y estamos apenas en un periodo de tanteo. Quieren hacer educación financiera como una materia dentro de la UNA en Liberia. Quieren prestarnos las instalaciones. El INA ya tiene los grupos definidos. No nos habíamos dado cuenta o no nos habíamos detenido a abordar este tema en ese lugar. Y es completamente distinto a lo que estamos haciendo aquí en San José. Entonces vean cómo esta trampa hay que tratar de burlarla, ¿verdad? Insisto, para operaciones que tienen muchísimo alcance, que están en muchos lugares, que el contexto del lugar cambia violentamente. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Ahora, según Green, hay un principio de materialidad que nos va a ayudar también cuando hagamos un reporte. Número 1, debe reflejar los impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización. Y número 2, esos impactos deben influir sustancialmente en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. Aquí es bidireccional. Es decir, lo que la organización hace y lo que los públicos me hacen. Y lo que yo le hago a los públicos. Eso es muy importante, porque no solamente es como yo, como organización, impacto, es como esos públicos también me pueden impactar a mí, positivo o negativamente. Y para ir más detalladamente, tomo este gráfico de la preparación del reporte de sostenibilidad porque me ayuda mucho a que entendamos algunos detalles importantes de la materialidad. Cuando hablo de identificación, hablo de la identificación de esos riesgos, de esos procesos, ¿verdad? De ese contexto. Tengo que hacer un estudio profundo de todo lo que puede influir mi materialidad.
Priorizar es vital. Yo no puedo hacerlo todo, ni lo puedo hacer de una vez. Tengo que priorizar, tengo que definir qué va primero. Y tengo que validar también si eso que yo estoy haciendo es lo más importante para los públicos de interés y para el negocio. ¿Eh? Y hay otra cosa importante que me ayuda con la materialidad. Y es el concepto del que ahora lo toqué por encima, de exhaustividad. Yo necesito hacerme muchas preguntas. Tratar de que yo al menos pueda decir, bueno, involucré a la mayor cantidad de aspectos, de bibliografía, de personas, de públicos en este proceso. De acuerdo a mi organización, por supuesto. Y también tengo que ser exhaustivo en ese análisis que hice de esos impactos que tengo. Hay organizaciones que incluso parte de su materialidad, de su proceso, es hablar con expertos. Entonces, no solamente se quedan con lo que le dicen los públicos de interés tradicionales, sino que se van a expertos en la materia para consultar, o a expertos en su giro de negocio para consultar y nutrir aún más el proceso. Vean cómo también se vuelve importante la participación de los grupos. Por eso es importante la exhaustividad para definir la materialidad. Si no hay estos elementos, es muy complicado llegar a una materialidad que realmente sea pertinente para la organización. ¿Y cómo puedo yo enfocarme en lo material? Pues uno, identificando y dando respuesta a lo importante. A lo importante para los públicos, a lo importante para el negocio. Que en algunos casos hay coincidencias. Y por ahí empezamos. 2, formulando promesas y liderar el compromiso. Eso es, si yo me voy a comprometer, tengo que liderar, tengo que definir indicadores, tengo que dar respuesta. Y estar encima del cumplimiento de lo que yo prometí. Y no se vale decir, no, mira, es que no voy a cumplir. Me da muchísima pena con vos, pero ahí, no lo voy a lograr. No. Está bien que no lo pueda lograr. Pero ¿para cuándo entonces? ¿O qué es lo que va a cambiar? ¿O cómo lo va a hacer? Porque se trata de cumplir con lo que yo prometí con mis públicos de interés. ¿Cómo se ve un mapa de públicos de interés? Que creo que no lo habíamos visto así. Bueno, este es el de Backgroundmatic, ¿verdad? Aquí están las partes interesadas. Estos son los grupos más importantes. Y si le hacemos un doble clic a cada público, está integrado un poco más profundo, ¿verdad? ¿Quiénes son los reguladores? ¿Quién es la ciudadanía? ¿Quiénes son los generadores de opinión? ¿Verdad? A ellos son los que normalmente contactamos cuando nos toca hacer diálogo. ¿Verdad? Tratamos de tener representatividad de todas partes. Por ejemplo, cuando hicimos esto hace 3 años, con el regulador, al regulador no lo vas a hacer ir a un evento para esto. ¿Verdad? No asisten. Bueno, entonces fuimos a tocarle la puerta y hubo una entrevista con el regulador, con preguntas puntuales, para conocer un poco sus expectativas, su punto de vista. Y así se involucran y se definen. Como veíamos en la clase de públicos de interés, esto implica otro trabajo que no se hace en medio de la materialidad. Primero se hace esto y se define a quién voy a consultar.
¿verdad? Y a partir de ahí se empieza a trabajar y se empieza a definir cómo los voy a consultar y qué les voy a preguntar por medio de un diálogo. Ese diálogo termina en un proceso de definición de cuáles son los aspectos materiales más urgentes, medianamente urgentes y aquellos que están ya abordados por la organización. Porque yo me puedo encontrar con cosas que me están pidiendo los públicos de interés que porque ellos lo pidan no quiere decir que no exista. Puede ser que algo que piden ellos no saben que existe y yo les puedo responder así. Y entonces son cosas que tengo ya abordadas. En algunos casos, maduras a nivel de gestión. En el amarillo es aquello que tengo que hacer una tarea, pero que no me está quemando las manos. Y el rojo es, póngase las pilas porque eso es ya. Eso es lo antes posible. ¿Y cómo termina el proceso? De un lado tengo a los públicos de interés, de otro lado tengo a la organización y tomando lo que me dice uno y lo que me dice otro a través de la materialidad, yo logro generar la estrategia. En un proceso consultivo, en un proceso de diálogo, en un proceso de mucha escucha y mucho análisis. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para contarles un poco un caso de éxito y irnos a la realidad. ¿No? ¿Todo el mundo claro? Ok. Vean, esto es cómo se ve el final del túnel, por decirlo así. Aquí están las dimensiones de económicas, que le llamamos prosperidad, sociales, personas, y planeta, ambiente. Entonces, relación de temas con visión organizacional. O sea, ¿cuáles son los temas materiales que están? ¿Cómo impactan esos temas materiales a la estrategia del negocio que está dado por 5 ejes estratégicos? Valga la redundancia. Entonces, vamos a hablar de fortalecimiento empresarial. Entonces, eso también tiene que ver con innovación. Me puede ayudar a disminuir el riesgo, a mejorar mi desarrollo digital y obviamente tiene que ver con sostenibilidad. Y así cada uno de los aspectos materiales donde se intersectan con los aspectos estratégicos del negocio. Esto sale del análisis de materialidad y del diálogo con públicos de interés y esto es lo que el negocio propone. Y aquí se tocan. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se llega ahí? Bueno, un poco el proceso que se usa en BAC, se los traje, porque es el que mejor conozco. Hay una identificación de partes. A partir de esto y de lo que dice el negocio, se genera un estudio de materialidad, ¿verdad? Esto no se hace sin que estén de acuerdo las áreas de negocio. Se identifican y priorizan esos impactos que salen de la materialidad. En la última vez que se hizo, se alinearon con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, donde además de los aspectos de negocio y de los aspectos estratégicos, además, con qué objetivos de desarrollo sostenible estábamos colaborando desde nuestra realidad. Luego, la alineación con los ejes estratégicos del negocio. Una definición quinquenal, eso es importante. Nosotros en la organización hemos definido que es cada 5 años, donde se definen ejes y temas de trabajo que abordan lo que nos dijo el estudio previo. ¿Cuáles son los programas, los indicadores, las actividades, los responsables, el presupuesto?
y obviamente mucho seguimiento para después de 5 años volver otra vez aquí y ver qué pasó con la estrategia. El estudio de materialidad nos permite saber cuáles son las expectativas de las partes interesadas, cuáles temas les preocupan sobre el comportamiento del negocio o de la organización. ¿Verdad? El tema de trabajar en asuntos de endeudamiento, de ventas transparentes, de educación financiera, de apoyo a pymes, de temas medioambientales, no viene dado solamente porque desde un escritorio así se definió, o desde Bogotá, que es la casa matriz, sino porque hay una escucha de lo que sienten los públicos. Nosotros hemos definido que el estudio de materialidad se hace de consulta externa, expectativa de los públicos de interés, consulta interna, que dicen los líderes, y criterios expertos a los que consultamos. Nosotros lo hemos definido así. Este es el trabajo que se hace. Cada 5 años se hace este trabajo. El año entrante toca iniciar porque hay que definir estrategia 2021-2026. Entonces, esto es importante. Se definieron una serie de criterios para generar la materialidad. Dice Paola, ¿cómo definen el periodo para volver a hacer el análisis? Nosotros creemos que un tiempo prudencial, así se definió desde el principio, son 5 años. ¿Para qué? Para definir temas, programas y presupuesto. Y para poder ver avances. En 1 o 2 años, así se definió, no es suficiente para ver algún tipo de avance. Entonces creemos que cada 5 es un tiempo prudencial. No es ni muy largo ni muy corto. Básicamente es un tema que nos permite generar algún tipo de impacto, ¿verdad? Sí, Adriana, usted perfectamente puede empezar por lo interno de su organización, ver qué piensan, qué opinan, cómo lo analizan. Sin embargo, yo no me adelantaría a hacer un programa o un proyecto específico si no conozco un poco por lo menos de algo de mis públicos de interés, porque puede ser que yo adentro tenga clarísimo y me case con un proyecto que no signifique nada para el público al que va. ¿Se acuerdan de la historia de los indígenas de Talamanca cuando les llevaron aparatos con baterías? Eso es lo que podría pasar. Con una encuesta puede ser a nivel externo. Escoger o definir algunos públicos que usted sepa que le pueden responder, algún grupo de clientes, algún grupo de proveedores, los mismos colaboradores. Se puede empezar por ahí. Entonces nosotros definimos que aquellos aspectos que salieran en rojo, perdón, iban a ser impactos prioritarios para el sistema de gestión. ¿Verdad? ¿Por qué iban a ser prioritarios? Por su escala, si es una escala mediana o grande, por el riesgo de que suceda o porque había una muy baja gestión al respecto. Es decir, el tema estaba poco abordado a lo interno de la organización. Y igual aspectos medianos y de baja importancia. Y así se definen algunos ejemplos. El tema es información detallada sobre productos y servicios. Bueno, en la mayoría de los casos de los países, en este caso de donde está el banco, dicen que es bajo, o sea, está en verde, porque eso quiere decir que está gestionado. En Panamá decidieron que no tanto. En Costa Rica absolutamente gestionado. Ahora, en Costa Rica, ¿de qué nos dimos
cuenta después que aquí el negocio se había impuesto porque cuando poco a poco los públicos de interés empiezan a hablar con más profundidad, dicen, bueno, es que a mí no me explicaron o no venía tan claro. Entonces empezamos a escarbar un poco más y nos damos cuenta de que lo verde no es tan verde y hay que devolverse un poquitito. Y eso es lo rico de estos procesos. Ahora, otra cosa que pedían los públicos de interés, productos que fomenten el ahorro. Bueno, no salía nada en rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que la organización, en su mayoría, lo tenía abordado. Y educación financiera, a nuestros públicos de interés, vean qué montón de rojos hay. Quiere decir que es urgente el abordaje de esos temas. Y luego de eso, se ven otro tipo de impactos, como la gestión ambiental, las prácticas ambientales y los sistemas de análisis de riesgo de créditos. Igualmente se identifican por rojo, amarillo, verde, a partir de lo que vamos viendo. Y cuando nos fuimos a los objetivos de desarrollo sostenible, definimos que después de ver los temas, los impactos y a qué nos íbamos a dedicar, bueno, pegábamos con estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Verdad? Fin de la pobreza, no solamente porque generamos trabajo, sino porque también tenemos un programa dedicado a esto. Educación, todo el tema de educación financiera. Igualdad de género, un trabajo por temas de equidad, por temas de igualdad que se está haciendo en la organización. Trabajo decente, el tema de ser una empresa privada nos hace impactar acá. Y producción y consumo responsable, el trabajo que tenemos que hacer grande en temas de ventas responsables nos hace hablar de esto. Adriana, este trabajo lo hizo el área de responsabilidad social con asesores externos, pero sí fue dirigida por el área. No fue, en BAC no hay comité, lo que hay es un área muy robusta en temas de responsabilidad social y ellos en su momento, porque esto fue antes de que yo llegara, en conjunto con expertos externos, hicieron el trabajo. Hay sesiones con alta dirección, por supuesto, que validan, que quitan, que ponen, que preguntan mucho sobre cuál es el aspecto, a qué se refirió el público de interés, por qué está diciendo eso, etc. Sí, Adriana, si estás pensando en hacer una empresa, qué dicha, me encanta. Ojalá sería importante que se haga acompañar de un externo, eso es importante, le da mucha validez y ayuda a ver cosas distintas que tal vez dentro de la organización no se ven. Luego, así se ven algunos de los programas. Bueno, prosperidad. ¿Qué significa fortalecimiento empresarial? ¿Cómo le vamos a ayudar a las pymes a mejorar su operación? Bancarización de poblaciones no tradicionales. Bueno, ¿cómo le llegamos a personas con discapacidad o a personas que están muy alejadas de las agencias o sucursales? ¿Cómo hacemos para llevar el banco a esos lugares? Y así en cada una de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Estos programas tienen indicadores y metas a 5 años. Que aquí están. ¿Ven? A nivel regional se definieron 6 metas puntualmente. 1,5 millones al 2021, 1,5 millones de personas capacitadas en educación financiera. El 3% de la organización, de las personas que trabajan en la organización deben ser personas con discapacidad. Debemos fortalecer a 100,000 pymes en la región. 300 ONGs participan de un programa que se llama Yo Me Uno. 1,000 empresarias mujeres capacitadas y acompañadas y al menos un edificio por país certificado con ISO 14001. Y de esto ya se dio cuentas el año pasado, perdón, y este año, por medio de nuestro reporte o nuestra memoria, que está colgada en la página web, y los públicos de interés pueden acceder a ella.
Esto es importante poderlo comunicar. Cada una de las dimensiones tiene objetivos puntuales, tiene actividades puntuales y se están constantemente revisando. ¿Y cómo tratamos de que la organización entienda esto, la gente? Bueno, ante la pregunta de cómo hace usted ARS en su puesto de trabajo. Y así es como llevamos desde la materialidad hasta los programas, los indicadores y el día a día en la organización. Tal vez esto no es tan importante. Esto sí me parece que es vital, cómo introducimos todos los temas dentro de la organización. En la organización trabajamos mucho por políticas y lineamientos. Si lo que usted va a hacer no está en un lineamiento o en una política, nadie le hace caso, ¿verdad? Es como la manera en que entendemos estos temas dentro del banco. Entonces, hay lineamientos que tienen que ver con sostenibilidad, donaciones, voluntariado, etcétera, etcétera, que definen una serie de procesos y hay manuales operativos para cada uno de ellos. Todo esto liderado por el área de sostenibilidad. Cada uno de los aspectos en cada una de las dimensiones se traduce en planes de trabajo o en programas, ¿verdad? Y cada gerencia y cada dirección o cada vicepresidencia tiene un plan de trabajo que contribuye con el gran objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, en educación financiera debe haber alianzas con ministerios de educación en cada uno de los países. Lo verde, lo rojo, lo verde, lo amarillo y lo gris quiere decir, bueno, en qué estatus están esos países. Los que tienen verde ya lo hicieron, los que tienen amarillo están en camino, los que tienen gris no han empezado. Y así se pasa de un análisis y un proceso de materialidad a un programa establecido que responde a esa materialidad y que define el largo plazo de la organización. En el aula virtual yo les coloqué algo que me parece que es muy importante y que les quiero mostrar algunas cosas. Por ejemplo, aquí hay una herramienta en Excel sencilla que nos permite definir, bueno, cuáles son los impactos negativos, económicos, sociales y ambientales. ¿De qué? De cada uno de los procesos de mi organización. Por decir algo, el proceso de compras, de transporte, de descarga, de pulido, de proceso A, B, C, E, ¿verdad? De acuerdo a la organización. ¿Cuáles son los impactos positivos? Y luego, ¿cómo va a priorizar los impactos? Con una metodología puntual. Y a partir de un Excel sencillito, usted puede generar un trabajo bien bonito para su organización. Luego también hay uno sobre las preguntas que hace indicarse PYME en cada una de las materias fundamentales de la ISO 26000. Entonces, en gobernanza, ¿qué es lo que usted debería preguntarse como organización? Y usted puede poner aquí un puntaje y definir un promedio para buscar cuáles son las prioritarias en derechos humanos, en prácticas laborales, en medio ambiente, etc. Luego, aquí hay una herramienta de partes interesadas para hacernos algunas preguntas y definirlas. Bueno, parte interesada, bueno, colaboradores. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa sobre ellos? ¿Cuál es la influencia? ¿Qué tipo de cercanía hay? ¿Qué tanto dependen de nosotros? ¿Qué representatividad tienen? ¿Se relaciona con algún impacto que yo tengo como organización? ¿Con algún requisito legal? ¿Tienen qué tipo de tamaño? Y entonces defino también una escala. Porque aquí
Es importante definir todo lo que es niveles de impacto y públicos de interés de acuerdo al riesgo u oportunidad. ¿Cuál es el riesgo si yo no me involucro? ¿Cuál es la oportunidad que estoy perdiendo si no lo hago? Porque si no se me hace algo gigantesco. Yo tengo que tratar de filtrar, ordenar, priorizar para ir poquito a poco avanzando en este proceso. Y recordar siempre que aquí lo que importa es que yo le aporte al desarrollo sostenible como organización. ¿Verdad? Lo que pasa es que esto ha evolucionado tanto que hay mucha herramienta que nos permite hacer las cosas de manera más sencilla. O tal vez no más sencilla, pero sí más precisa. Esa es la palabra, para no batear. Aquí también les puse unos links útiles en sostenibilidad que ustedes pueden consultar, que les pueden ayudar mucho a nivel bibliográfico. Y bueno, esos son algunos de los materiales que les colgué, además de la clase de hoy, para que lo tengan por ahí y podamos seguir ahondando en estos temas. Para esta semana tenía que estar colgada la entrevista a los gerentes. He visto algunas bastante interesantes. Lo que vamos a hacer con esto la otra semana es analizar bien algunas respuestas que les dieron. Y aquí lo más importante es que ustedes sepan cómo está la calle y cómo está la gente que está en las organizaciones, qué piensan y qué opinan y cómo podemos hacerle frente a algunas de sus respuestas. La siguiente clase vamos a ver temas de sistemas de gestión y empezar el tema de comunicación para terminar después en los temas de reportes. ¿Qué tipos de reportes hay y cómo se hacen? No profundizando mucho porque tenemos el tema de reportes de sostenibilidad. Ustedes lo van a ver al final de la maestría, pero sí me interesa que conozcan algo al respecto. Este miércoles pasado, mañana, tenemos lección. Es por Zoom, nuevamente, porque tocaba virtual. Y la otra semana nos volvemos a ver el miércoles únicamente. ¿Hay alguna pregunta, consulta, duda, comentario? Me están preguntando por la lectura de la siguiente lección. Voy a meterme al aula virtual, y ya sería la última, la tercera. Ya les digo, me están preguntando sobre la tarea o lectura. Hoy, a partir de hoy, está la tarea 3. Perdón, a partir de hoy está la tarea 3. Les dejé un link de una lectura de MIT y que narra un poco el caso de lo que fue Facebook y el problema de la privacidad. Esa es la lectura que tenemos para entrega de la otra semana. Patri, no me acuerdo en este momento cuáles he visto y cuáles no, pero las de WhatsApp que me llegaron, las pude escuchar bien. Lo que pasa es que no me acuerdo cuáles he escuchado y cuáles no. Pero si me la mandaron por WhatsApp, está funcionando, está sirviendo. Correcto, la tarea es un resumen de esa lectura que tienen ustedes en pantalla para la otra semana. Me la dejen en el aula virtual. Aquí está ya el campito en el aula virtual. Donde dice del 22 al 28 de julio, tarea 3. Aquí, ahí la dejan. Y aquí también están materiales de clase, que fue lo que les dije ahora. Ah, sí, me están diciendo que está hasta este domingo. 22, debería ser hasta el 30. Voy a alargar aquí un poco la entrega para que me lo entreguen el próximo miércoles, a más tardar, de este miércoles en 8.
Y aquí ya tienen la cajita del ensayo final. También, por los que ya las que yo lo van haciendo, pues que ya lo pueden echar ahí sin problema. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, un placer volverlos a leer, por lo menos, y espero que nos veamos muy pronto. Nos vemos el miércoles a las 6 por este mismo canal. Pasen buena noche.